El rugido de los aplausos llenaba los cines, y una voz inconfundible resonaba en millones de hogares, llevando emociones que atravesaban el alma. Era un hombre que lo tenía todo: talento, fama, y un carisma que encendía pantallas y corazones. Pero el destino, con su crueldad impredecible, le arrancó la salud y la fuerza, apagando su brillo en el momento más inesperado. ¿Cómo un ícono que conquistó el mundo con su voz y sus actuaciones pudo caer tan bajo, atrapado en un cuerpo que ya no respondía? Su historia no es solo la de una estrella, sino la de un hombre que, frente al abismo, eligió luchar por su familia con un coraje que desafía el olvido. Hoy, en Eternamente Leyendas, te invitamos a un viaje por la vida de un titán del espectáculo, cuya grandeza trasciende las pantallas y nos enseña el verdadero significado de la fortaleza. Antes de adentrarnos, te pedimos que dejes un like y te suscribas al canal, un pequeño gesto que nos ayuda a mantener viva la memoria de nuestras leyendas. Prepárate para una historia que te conmoverá hasta el alma. José Manuel López Ochoa, un coloso del cine, la radio y la televisión mexicana, protagonizó más de 60 películas en el apogeo de su carrera, cautivando a millones con su presencia magnética y sus interpretaciones llenas de una intensidad que parecía desbordarse como un río en plena crecida. Su rostro, imponente en la pantalla grande, era imposible de ignorar, y su voz, que primero conquistó las ondas radiales, tenía el poder de emocionar a audiencias de todas las edades. Los espectadores lo adoraban, los críticos lo alababan con entusiasmo, y su ascenso parecía no tener límites. Pero el tiempo, implacable con todos, no le dio tregua. Una enfermedad devastadora y prematura lo golpeó sin piedad, robándole la voz que lo había elevado a la fama y consumiendo su salud de una manera tan cruel que incluso sus seguidores más leales quedaron incrédulos. El hombre vibrante y fuerte se transformó en una sombra de sí mismo, atrapado en un cuerpo que ya no le respondía. Sin embargo, José Manuel no permitió que el dolor lo definiera. Con una valentía extraordinaria, tomó decisiones heroicas para proteger a su familia, asegurando un legado sólido que resistiría cualquier tormenta. Incluso cuando la enfermedad lo destrozó, su amor por los suyos nunca flaqueó, dejando una huella de responsabilidad y fortaleza que inspira hasta hoy. Los orígenes de este gigante del espectáculo estuvieron lejos del glamour. Nació en 1933 en Torno Largo, un pequeño pueblo mexicano donde las calles de tierra apenas veían el paso de carretas. La pobreza era una constante, y el encanto rural del lugar no aliviaba las dificultades diarias. Como hijo único, José Manuel creció en soledad, sin hermanos con quienes compartir juegos o confidencias. A los 8 años, su mundo se derrumbó cuando su padre desapareció de su vida, dejando un vacío emocional que marcó su carácter como una cicatriz imborrable. Este golpe, duro para un niño que apenas comenzaba a entender el mundo, forjó en él una resiliencia que lo acompañaría siempre. Su madre y su padre, cuando aún estaba presente, eran trabajadores incansables, pero las limitaciones económicas y emocionales pesaban como una losa. José Manuel, sin otra opción, asumió responsabilidades adultas desde temprana edad. Mientras otros niños jugaban en las calles, él se levantaba al amanecer para cuidar el ganado en el rancho familiar. A los 12 años, ya realizaba las tareas más exigentes, desde alimentar a los animales hasta trabajar la tierra, enfrentando cada día como un nuevo desafío que templaba su espíritu. La adolescencia no fue más amable. En 1952, a los 19 años, su familia enfrentó una crisis financiera devastadora. El rancho, hipotecado para obtener un préstamo, fue perdido por la incapacidad de pagar las deudas, arrancándoles de raíz todo lo que conocían. Con el corazón roto, empacaron sus escasas pertenencias y se trasladaron a Villahermosa, la capital de Tabasco, buscando un futuro menos sombrío. La vida urbana era un mundo desconocido y hostil. José Manuel, para sobrevivir, vendía calcetines puerta por puerta, enfrentando el caos de las calles con deudas y preocupaciones abrumadoras. Sin embargo, donde otros veían un callejón sin salida, él encontró una oportunidad para aprender el valor de la perseverancia. Trabajó en el mercado local, primero junto a su tío Diego en una modesta tienda de ropa, luego como anunciador de productos en un puesto callejero. Fue allí donde descubrió un don excepcional: su voz, clara y envolvente,
junto con una sonrisa que desarmaba a cualquiera, le permitía vender cualquier cosa con solo unas palabras. Sin saberlo, estaba sentando las bases para una carrera que cambiaría su vida. En 1954, mientras recorría las calles de Villahermosa, pasó por la recién inaugurada emisora de Radio CEP, que buscaba personal. El ambiente, lleno de micrófonos, cables y voces en vivo, era electrizante. Aldo Eros Mancini, el gerente de la estación, notó el brillo en los ojos de aquel joven y su voz potente. Aunque no le ofreció un puesto de locutor, le dio un trabajo como mensajero y encargado de limpieza. Para José Manuel, esto no fue un obstáculo, sino un primer paso. Se enamoró del mundo de la radio, observando fascinado cómo los locutores calibraban equipos, cronometraban sus intervenciones y conectaban con una audiencia invisible. En los pasillos de CEP, aprendió que la radio no era solo hablar, sino construir un lazo emocional con los oyentes. Determinado a aprovechar su talento, viajó a la Ciudad de México para obtener una licencia de radiodifusión y perfeccionar sus habilidades de locución. Tras un arduo periodo de formación, regresó a Villahermosa y, contratado por QCBT, destacó por su autenticidad y creatividad, ganándose el cariño del público. Su ambición, sin embargo, lo impulsaba a buscar horizontes más grandes en la capital mexicana. Con una confianza creciente y un deseo insaciable de triunfar, José Manuel llegó a la Ciudad de México, donde enfrentó la feroz competencia del mundo de la radiodifusión. Tocó las puertas de las estaciones más prestigiosas, pero se topó con rechazos y largas esperas en los pasillos que ponían a prueba su seguridad. Lejos de rendirse, perseveró con una mentalidad de si no es aquí, será en otro lugar. Su determinación lo llevó a Telesistema Mexicano, la precursora de Televisa, que en 1955 estaba consolidándose como un gigante del entretenimiento. Aunque el proceso no fue inmediato, poco a poco se ganó un lugar. Durante casi un año, pulió su acento tabasqueño, adaptándolo a un tono más neutro que resonara con todo México. En 1957, a los 24 años, lanzó Rock 730, un programa de radio innovador dedicado al rock and roll, un género que encendía la pasión de la juventud mexicana. Su energía y su exclamación característica, "Oh, qué rock and roll tan grandioso", lo convirtieron en un fenómeno. Aunque sectores conservadores, incluida la Iglesia Católica, criticaron el programa, estas controversias solo alimentaron su deseo de romper barreras. El éxito de Rock 730 revolucionó la radio y abrió las puertas a otros medios. En 1958, José Manuel debutó en televisión con Senda Prohibida, una de las primeras telenovelas mexicanas. Aunque su papel no fue protagónico, su carisma y su voz dejaron una marca, demostrando que podía brillar más allá de la radio. Durante este ascenso meteórico, comenzó a forjar la identidad que lo haría inmortal. En sus ratos libres en la cabina, tocaba la guitarra y cantaba canciones populares. Un día, mientras interpretaba la malagueña con un falsete poderoso, un actor reconocido que pasaba por allí quedó impactado por su talento. La interpretación, cargada de pasión, dejó boquiabiertos a los presentes en la estación. Este momento, aparentemente casual, marcó un punto de inflexión. Su habilidad musical se difundió rápidamente, llegando a los oídos de Jesús Grobas, un influyente productor de cine con un olfato excepcional para descubrir talentos. Grobas vio en José Manuel una combinación única de voz, carisma y autenticidad y le ofreció un papel en una película. Sin dudarlo, aceptó el desafío. En 1963, José Manuel debutó en el cine con Aquí está tu enamorado, compartiendo créditos con estrellas como Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Aunque no fue el protagonista, su sobriedad y presencia destacaron en una industria acostumbrada a gestos exagerados. En una época en que la radio y el cine mexicano estaban profundamente entrelazados, José Manuel navegó ambos mundos con maestría. Su gran oportunidad llegó con la radionovela Chucho el Roto, donde durante 11 años dio vida a Jesús Arriaga, el bandido justiciero que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. La historia, que cautivó a México y América Latina, transmitía un mensaje de justicia y esperanza, convirtiendo a José Manuel en un ícono de la radio, apodado el Robin Hood de las ondas en español.
mientras triunfaba en la radio, también brilló en la televisión. En la segunda mitad de los 60 y principios de los 70, actuó en telenovelas y programas de variedades que se volvieron éxitos masivos, adaptándose al creciente poder de la pantalla chica. Su pasión por la música ranchera lo llevó a presentarse en programas como Noches Tapatías y Siempre en Domingo, donde lucía el traje de charro con un porte inigualable. El público lo amaba por su autenticidad y su orgullo por sus raíces mexicanas, que compartía con audiencias de todo el continente. Sus giras por Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú lo consolidaron como un embajador de la cultura mexicana, llenando recintos donde el público coreaba sus canciones y celebraba su carisma. Cada concierto era una fiesta, y él lo vivía con la emoción de un principiante. En el cine, José Manuel participó en más de 50 películas de diversos géneros, desde westerns y dramas hasta comedias rancheras, destacando en cintas como Me cansé de rogarle, Escuela para solteras, y Me he de comer esa tuna. Su versatilidad y realismo conectaban con el público en cada papel. Paralelamente, continuó en la radio con Chucho el Roto y en televisión brilló en telenovelas como Simplemente María y En carne propia, además de interpretar a Plutarco Elías Calles en Senda de Gloria, demostrando su capacidad para encarnar figuras históricas con credibilidad. A pesar de su fama, José Manuel siempre puso a su familia en primer plano. En 1959, se casó con Blanca de Socorro Rías Bernat, conocida como Flor de Oro, con quien tuvo 3 hijos, Guillermo, Claudia y Mónica. En 1978, inició una relación con Mirna del Río, Miss Baja California, con quien tuvo 4 hijos más, Cecilia, Andrea, Carla y Manuel. Lejos de perderse en el caos de una familia numerosa, manejó sus finanzas con inteligencia, consciente de la inestabilidad del medio artístico. Su disciplina, forjada en la pobreza, le permitió construir un hogar sólido, asegurando que sus hijos no enfrentaran las penurias de su infancia. En los años 90, tras décadas de éxito y presión, decidió alejarse del frenesí del espectáculo. Buscando tranquilidad, se mudó a Orange County, California, donde incursionó en el negocio inmobiliario. A diferencia de otras estrellas que buscaban fama en Estados Unidos, José Manuel priorizó la estabilidad de su familia, encontrando en los bienes raíces una fuente de ingresos y un ritmo de vida más sereno. Sus hijos accedieron a universidades prestigiosas y él se mantuvo activo en la comunidad mexicana en el extranjero, participando en eventos culturales. En entrevistas de la época, José Manuel decía con humildad: soy solo un trabajador del micrófono y la pantalla que tuvo la suerte de ser reconocido. Esta frase reflejaba su filosofía de vida, nunca adoptó aires de divo ni presumió sus logros. Pero la vida, que puede ser generosa, también golpea sin aviso. En sus últimos años, le diagnosticaron linfoma, un cáncer que ataca el sistema linfático. Los médicos sugirieron que su exposición prolongada a vapores tóxicos de tratamientos faciales, usados para mantener una apariencia juvenil ante las cámaras, pudo haber debilitado su sistema inmunológico. La noticia conmocionó a quienes conocían su historia de superación. Él, que había vencido la pobreza, la soledad y los rechazos, ahora enfrentaba a un enemigo implacable. Con la entereza que lo definía, se sometió a tratamientos, pero la enfermedad avanzó sin piedad. Al darse cuenta de que su tiempo se agotaba, viajó a México para ordenar sus asuntos legales. Con notarios, organizó sus testamentos y aseguró que sus ahorros y bienes llegaran a su familia sin conflictos. Con el apoyo del sindicato, garantizó que sus prestaciones y seguros beneficiaran a sus seres queridos. Un mes después de completar estos trámites, el linfoma devastó sus órganos internos, afectando estómago, intestinos y pecho. Su vitalidad se desvaneció, y el 25 de octubre de 2011, a los 78 años, José Manuel López Ochoa falleció en Orange County. Su muerte fue silenciosa, sin titulares sensacionalistas ni espectáculos mediáticos, tal como él lo deseó. Para muchos, pasó desapercibida, pero para quienes conocían su trayectoria, dejó un vacío inmenso. ¿Cómo olvidar la voz que animó a millones en la radio, el cine y la televisión? ¿Cómo ignorar el sacrificio de un hombre que, incluso en su lecho de muerte, cuidó de los suyos?
Su grandeza no radica en premios o reconocimientos, sino en su capacidad para transformar el dolor de su infancia y la enfermedad en un ejemplo de lucha. Su familia, protegida por sus decisiones financieras, heredó no solo bienes, sino un sentido de unidad y amor. Su historia, desde los humildes comienzos en torno largo hasta su ascenso como ícono, nos recuerda que la voluntad puede superar cualquier obstáculo. José Manuel López Ochoa nos enseña que el éxito no solo se mide en aplausos, sino en la responsabilidad hacia los seres queridos. A diferencia de muchas estrellas, su previsión evitó disputas tras su partida, dejando un legado de estabilidad. Su vida también pone en evidencia el costo oculto de la fama. Las largas horas bajo luces abrasadoras, los químicos agresivos para preservar la juventud y el estrés que erosiona la salud. Su historia nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el éxito y el bienestar y la importancia de cuidar la salud y planificar el futuro. Más allá de sus casi 60 películas y sus innumerables programas radiales y televisivos, su mayor legado es su amor inquebrantable por su familia, su humildad y su capacidad para enfrentar la adversidad con dignidad. Su muerte, el 25 de octubre de 2011, fue tan discreta que muchos fans se enteraron días o semanas después. No hubo grandes homenajes en horario estelar ni titulares estridentes, como si él hubiera querido que su partida fuera tan sencilla como sus orígenes. Los medios que reportaron su fallecimiento lo hicieron con respeto, honrando su deseo de serenidad. Ahora te preguntamos, ¿conocías la historia de este gigante del espectáculo? ¿Qué te inspira de su lucha? Comparte tus pensamientos en los comentarios, deja un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos pronto.